agradezco mucho a Javiera Montes por estar esta tarde con nosotros, ¿ya? Y como yo dije hace un ratito atrás, estamos preocupados de lo sanitario, estamos preocupados de los temas, ¿cierto?, de cómo apoyar económicamente a las personas que hoy día están teniendo problemas con sus remuneraciones, con sus trabajos. Y esta vez nosotros quisimos hacer una pausa como centro de investigación en innovación, desarrollo económico, políticas sociales, y en colaboración con la Escuela de Ingeniería Comercial y la Escuela de Administración Hotelera y Gastronomía de la Universidad de Valparaíso, y reflexionar con un tema tan relevante como es el tema del turismo, la gastronomía, todo lo que está detrás de ese proceso del ocio, el esparcimiento, y cómo se está viendo afectado de manera absolutamente sustancial. Yo creo que debe ser, y Javiera seguramente nos va a contar eso ahora, quizás con más datos y con más detalle, debe ser una de las actividades económicas golpeadas, pero con mucha fuerza en estos momentos en nuestro país, tal como lo hemos visto en lo que ha pasado en Italia, que tiene una cultura ya de mucha tradición de turismo, o lo que está pasando en España, que de alguna manera ahora recién este fin de semana se están empezando a abrir, ¿cierto?, los centros turísticos. Y entonces, si bien uno sabe que la salida de esta pandemia parece ser algo indefinido por el momento, sí quisimos con Javiera tratar de repensar un poco cómo va a ser el turismo, cómo va a ser el ocio, cómo va a ser el esparcimiento, una vez que esto de alguna manera vaya tomando un curso relativamente de, entre comillas, normalidad, porque seguramente ya muchas cosas se van a transformar. Y por eso que entonces en ese alto que quisimos hacer, quisimos invitar a Javiera por su trayectoria, como yo ya dije hace un rato, es una persona que estudió geografía, que a partir de ese momento tuvo mucho vínculo con actividades territoriales de la economía, del transporte, luego en el fondo estuvo trabajando en el Ministerio de Economía como, cierto, en la parte de turismo, fue subsecretaria de turismo durante el gobierno de la presidencia, de la segunda presidencia de Michelle Bachelet, y entonces de alguna manera hoy día está en la empresa privada, siendo la gerente general de la Asociación Chilena de Gastronomía, y entonces nos parece que los mundos que ella ha visualizado como un servicio público de más de 15 años, y hoy día también estar en la presencia, ¿cierto?, del mundo de lo privado, nos da cuenta de la experticia, de las posibilidades de proyectar con alguien que sabe muy bien lo que significa este proceso de reinversión, como le pusimos a este webinar, y lo que puede ser justamente luego la sostenibilidad, que es algo que en España y en Italia se discutió mucho hace 2 o 3 meses atrás. Antes de iniciar con Javiera Montes, quiero dejar a Julián Arellano, que ya lo conocimos un ratito, pero que quiere dar como unas palabras de bienvenida a nombre de uno de los organizadores, que es la carrera de Administración Hotelera y Gastronómica. Julián. Gracias, Patricio. Javiera, bienvenida. Bienvenida a todas y a todos, como decía anteriormente. Para nosotros es un orgullo tenerte exponiendo sobre el tema de la post-pandemia, ¿cierto?, del turismo, porque creemos que realmente, como dice Patricio, nuestra actividad ha sido golpeada fuertemente. Dentro de las industrias es la más golpeada a nivel mundial en poder un poco sostener esta pandemia con la baja del turismo, el tener todas ¿cierto?, las fronteras cerradas, la hotelería, la gastronomía, el transporte, toda la industria también que está relacionada con el turismo se ha visto fuertemente golpeada, y creemos que tenemos que hacer un trabajo público-privado muy importante, en el cual todas las asociaciones gremiales, todas las instancias, tanto público-privadas, que están relacionadas con el turismo, debemos prepararnos para ir trabajando en una vuelta paulatina a volver a tener los movimientos que anteriormente teníamos. Para eso obviamente van a pasar meses, y ojalá que no, pero todos los estudios hablan de que van a pasar a lo menos 2 años de poder volver a tener una actividad como la que teníamos anteriormente. Y como decía, va a partir por lo interno y luego vamos a ir avanzando hacia los países limítrofes y posteriormente volver al turismo que teníamos hasta que llegara esta pandemia. Así que agradecerles la presencia. Javiera
Para nosotros es muy importante tu visión, lo que nos puedas contar, y bienvenida a esta actividad que ha sido organizada por nuestra facultad. Gracias, Julián. Bueno, entonces, Javiera, Montes, bienvenida nuevamente. Les queremos decir que las preguntas y comentarios las pueden ir colocando en el chat del Zoom o en el chat de YouTube, y por lo tanto luego cuando Javiera termine recogeremos gran parte, como lo hemos hecho en los otros webinars, de esas preguntas, esos comentarios, y le haremos a la expositora. Javiera. Le tenemos que dar el micrófono porque se bloquea, ¿cierto? Déjame ubicarte dónde estás. Ya, Javiera. Bien. Y así controlamos el tema del audio ambiente. Sí, está bien, me parece. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Reflexionar públicamente el turismo hoy día, estoy más dedicada al tema de la gastronomía, pero creo que tengo ciertas nociones, y yo creo que también aquí hay que basarse un poco en lo que se ha ido discutiendo a nivel mundial, tanto la Organización Mundial del Turismo como la WTTC, han ido generando ciertos lineamientos que creo que es importante tener presente a la hora de tener una discusión. No sé si puedo compartir presentación. Sí, correcto. Mi presentación es más bien una base para la conversación y para ir planteando los puntos y lineamientos. Bien. Ahí estamos. Bueno, ya. Bien. Ok. A este título, que hablemos de turismo y gastronomía post pandemia. Entre la reactivación y la sustentabilidad, yo la verdad pedía más sostenibilidad, que cómo las empresas van a tener la capacidad de sostenerse. Y contextualizar un poco qué está pasando hoy día, tanto en Chile y el mundo, en las cifras. Esto es de la Organización Mundial del Turismo, es el diagnóstico de llegada de turistas internacionales de los meses de enero a abril. Más que revisar el detalle del número, creo que acá hay un elemento clave, que es menos 44% de movimiento turístico internacional en esos meses. Obviamente que ahora debe ser bastante menor, cuando habíamos terminado un año 2019 con un 4% positivo. Si ahora vamos a lo que significa el turismo en nuestro país, para contextualizar, siempre hemos hablado de ese 3,4% del PIB, yo creo que todavía puede ser mayor a eso, pero ese es el número que hemos oficialmente acordado en la industria, y un 10,2% del PIB de aporte directo e indirecto. En relación al empleo, creo que es súper importante hoy día en una crisis como esta. Hoy día hay 600.000 empleos que están en riesgo, dada la condición de un turismo totalmente detenido. Y de pequeñas y microempresas principalmente, que corresponden al 97% de las empresas turísticas de nuestro país. Uno siempre piensa, cuando habla de turismo, de grandes empresas, pero no hay que olvidar que son micro y pequeñas empresas, como en general ocurre en el comercio, en servicio. Solamente voy a contextualizar nuevamente, no quiero que nos metamos en detalle en los números. Estas son cifras que entregó la FEDETUR en su asamblea anual. Es importante pensar, terminamos el año 2019 con 4,5 millones de turistas internacionales. Habíamos llegado el 2017 a 6,5 millones de turistas internacionales. Y teníamos cifras de crecimiento que iban en torno al 5% en la última década, 5% promedio anual. Y en turismo interno hemos pasado del 2011 de 20 millones de viajes con pernoctación al 2019 con 23,7 millones de viajes, de viajes con pernoctación, con unas cifras de crecimiento entre el 2011 y el 2019 de un 15%. Un crecimiento anual de un 2,8 promedio en estos años. Son cifras muy importantes para establecer de cómo el turismo había ido creciendo y se había transformado en una industria estratégica para nuestro país.
en un sector muy estratégico, relevante para la economía, relevante en la generación de empleo y relevante en cómo había ido generando el tejido de desarrollo económico local en miles de localidades de nuestro territorio. Lo vimos, me tocó vivir la experiencia, por ejemplo, de lo que fue el incendio el año 2017, incendio que durante la mitad del mes de enero y las 2 primeras semanas de febrero, territorios que vivían 100% de todo el comercio, los servicios, vivían del turismo que ocurría en esos balnearios a lo largo de la costa del litoral central de Valparaíso, Maule, la región del Maule, la región de O'Higgins, la región del Biobío, que me tocó además después recorrerla como espacio de reactivación a mediados de febrero, veíamos cómo una economía estaba totalmente detenida, porque no había turismo. Y muchas veces no se valora lo que realmente el impacto económico que genera el tener una actividad la actividad del turismo totalmente detenida en un territorio, y hoy día está totalmente detenida no solamente en un sector específico, como ha sido en otra emergencia, sino que a lo largo de todo el país. Nuevamente volvemos al mundo. Estos son los 3 escenarios que ha determinado la Organización Mundial del Turismo, escenarios que hablaban a julio, al mes de julio con un escenario con un menos 58%, si es que en el mes de junio se hacía la reactivación, o un escenario, en el escenario 2, con un 70%, menos 70% de viajes si esto ocurría en el mes de septiembre, y si esto ocurre en el mes de diciembre, que existe como esta normalización mundial, sería menos 78%. ¿Qué es lo que pasará? Todavía no es claro. Estamos todavía viviendo el proceso, sobre todo en nuestro país. En algún minuto se habló de la normalidad, luego hoy día tenemos claro que no tenemos normalidad ni nueva ni antigua. Hoy día lo que necesitamos hacer es tener, ustedes ya en Valparaíso hoy día están ya en cuarentena, nosotros ya llevamos bastantes semanas, pero lo que tenemos que tratar de todos solidariamente tratar de generar, con lo dificultoso que eso puede ser, difícil para muchos que ven limitada su área productiva, poder hacer la cuarentena que la autoridad ha determinado, que creo que es relevante e importante en este minuto, y en acuerdo además con los equipos sociales. ¿Qué pasa aquí? Como referencia, nuevamente no quiero que nos metamos en el detalle, pero habíamos hablado de un turismo receptivo que había terminado el año 2019 con estos 4,5 millones de turistas internacionales. Las proyecciones de la subsecretaría, que yo creo que son muy optimistas, hablan de 2,6 millones de turistas internacionales. Yo creo que eso es una proyección optimista, y yo creo que ahí va a haber que hacer un ajuste. Esto es una proyección que se hizo hace un par de semanas, con un menos 41,4% de viajes de turismo internacional a nuestro país. Y en turismo interno, las proyecciones pasan de un 23 millones de viajes de turismo interno del año anterior a 16 millones de viajes, con menos 30,5%. Esto pensando en tener un verano con cierta normalidad asociada al turismo interno, como bien nos comentabas anteriormente. Efectivamente, la estrategia 1 es el turismo interno, pero eso solo va a ser posible si hoy día logramos que se aplane la curva de impacto de la pandemia en general. Y el impacto económico que esto genera, las proyecciones de la subsecretaría son menos como 41% del aporte a la economía nacional que hace el turismo receptivo, y un menos 28% del aporte que hace el turismo interno a la economía nacional. Y en promedio un menos 32,2%. Siempre con estas cifras de proyección de 2,6 millones de turistas internacionales, 16 millones de viajes con pernoctación, como cifras muy, yo creo todavía un poco optimistas, sobre todo en el tema de viajes internacionales, que puede ser un poco menor. Aclarar, son proyecciones que realiza la Subsecretaría de Turismo, y las estoy ocupando como base para poder comentar el tema, y lo hemos hablado con ellos también, de que existe probablemente una visión un poco optimista en relación a esas cifras. Después de esto, yo creo que ahí lo voy a ampliar ahora un poco, pero para la base, para poder conversar un poco, el poder revisar un análisis FODA que realizó la Organización Mundial del Turismo en su comité ejecutivo, y creo que es relevante como para contextualizar cuáles son las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que tiene el turismo hoy día, y que son muy representativas también para nuestro país. Y yo creo que son importantes para pensar y ponernos en cómo viene el turismo
en el futuro, en esta posibilidad de post-pandemia. Siempre hemos hablado del turismo como, que tiene como fortaleza, que es muy resiliente. Y la gastronomía también, lo que hemos visto hoy día en el mundo, a medida que se va liberando la actividad y se va permitiendo abrir los restaurantes, se va generando, se va volcando la gente a las calles y se va volcando con las medidas que se le exijan, ya sea si estamos con mascarillas o no, con las empresas cumpliendo los protocolos sanitarios que se le establezcan, pero hay una necesidad de volver a compartir estos espacios que en este caso son los puntos de alimentación. Y yo me imagino que todos ustedes cuando piensan con su familia hoy día, aunque nos dediquemos al turismo, pensamos, todos lo primero que queremos hacer es viajar también, es poder ir al sur o ir al norte o poder aprovechar un fin de semana. Después vamos a hablar de las dificultades que eso puede generar dadas las condiciones económicas, pero está en el imaginario de todos la idea de poder viajar, eso todavía está. El turismo interno efectivamente va a ser una oportunidad y va a ser no solamente una oportunidad, sino que una necesidad para que esta industria se mantenga. Si hablamos que, por ejemplo, en el turismo interno, las proyecciones, 16 millones de viajes contra 23 millones de viajes, 16 millones de viajes era, no tengo tan claro qué año ocurrieron, se proyectaron 16 millones de viajes, no me recuerdo bien, pero debe haber sido más o menos en el 2008. Y si vemos las empresas que había en el 2008 en relación a la cantidad de empresas que hay hoy día, y me refiero a la cantidad de operadores locales, la cantidad de alojamientos, la cantidad de restaurantes que existen en nuestro país hoy día en relación a las que existían en el 2008, es complejo. O sea, ¿qué va a pasar con toda esa otra oferta? ¿Qué va a pasar en el intertanto que podamos volver a esta normalidad o nueva normalidad? El tema, yo creo que es una industria que sí, tanto el turismo y la gastronomía tienen una capacidad y fortaleza como fortaleza de adaptarse a estos protocolos de seguridad e higiene, sobre todo la gastronomía, que es un sector que tiene que tiene en sí ya muchas normas, tiene las Ceremi le exigen muchas condiciones sanitarias relevantes y ahora lo que se necesita es un compromiso de los turistas o clientes que vayan a esos restaurantes, como de todos los trabajadores de estar constantemente protocolarizando todo lo que significan esos acuerdos. Y una fortaleza que ya no tengo tan claro si para nuestro país del todo fortaleza, pero la necesidad y urgencia del apoyo gubernamental al sector. Y eso es súper importante. Hemos visto en Alemania, como sector prioritario el turismo, se le aplican normas económicas, normas tributarias especiales para superar este problema actualmente. Y así también pasan en Colombia. O sea, hay varios países que han ido generando, entendiendo que son 600.000 empleos que están detrás de esto. Y si vamos a pensar que vamos a tener ese 32% menos de demanda de turismo interno, y muy bajo turismo internacional, por lo menos de aquí al verano, hay una urgencia. ¿Cómo damos sobrevivencia, como dice el subsecretario de Turismo hoy día? ¿Cómo le damos sobrevivencia a estas empresas para poder sostenerse en todo este tiempo? Las oportunidades, y ahí es súper importante aprovechar este tiempo. Estamos en cuarentena, estamos detenidos, los restaurantes cerrados por orden de autoridad, a diferencia de los hoteles que están cerrados porque no tienen, o porque están en zonas de cuarentena, porque no tienen pasajeros y les es más caro estar abierto que cerrado, pero los restaurantes el día 20 de marzo, por orden de autoridad, se cierran y se determina que no hay ni una posibilidad de operación. Pero es el momento de pensar cuáles son los modelos de negocio con los que me voy a enfrentar hacia el futuro, cómo incorporo elementos de innovación. La digitalización hoy día llegó para quedarse, el delivery, por lo menos para la gastronomía, llegó para quedarse. El cómo genero la incorporación de tecnología, cómo genero digitalización de lo que realizo como oferta, eso va a ser clave. Tenemos una oportunidad súper importante y que para Chile es muy relevante. Cuando hablamos de turismo de interés especial en nuestro país, cuando hablamos de que el turismo de interés especial es todo aquello que no es masivo, eso es lo que tenemos que poner en el escenario mundial. Porque hoy día el turismo de intereses especiales, donde el desarrollo de un turismo no masivo es lo coherente con lo que se necesita para salir de esta crisis. Lo que uno no quiere son masas. Lo que uno no quiere son grandes concentraciones. Entonces ahí para nuestro país es una gran oportunidad.
bueno, hay que ir pensando cuáles son las fases y organizando bien las fases, y ahí nuevamente la urgencia y en general todos los países hablan y acuerdan que la necesidad de generar un acuerdo público-privado es la base para poder organizar bien cómo viene hacia adelante. Importante también como oportunidad que esto nos obliga a pensar la salida. Aquí no, yo no puedo, si yo tengo un restaurante o tengo un hotel, por más que yo esté en Valparaíso o esté en Viña y tenga protocolos excelentes, haya hecho operaciones, esté súper preparado, si el destino no tiene una visión y un compromiso a salir hacia adelante, no hay ni una posibilidad. Entonces nos obliga, y es una oportunidad que siempre la hemos querido cuando estaba en el sector público y ahora en el sector privado, la obligación que nos da el momento de trabajar con una mirada asociativa. Pero ahora vamos a lo que no es tan bueno. Las debilidades. Somos uno de los segmentos, el segmento más afectado, el turismo internacional de larga distancia, los viajes de negocio, eventos, algo que se va a demorar en retornar a nuestro país. Bueno, lo que está pasando con la industria de aviación es un tema complejo en nuestro país y en general en el mundo, que ver cómo se sale adelante con eso. Nunca hemos tenido una recesión de esta magnitud en nuestro país. A mí como subsecretaria me tocó vivir, ahí veo ahí una directora regional, la Catrina, nos tocó vivir como 18 emergencias a lo largo de todo el país, aluviones, incendios, volcanes, terremotos, miles, pero nunca una total del país, y además que sea tan larga. No tenemos idea cuándo esto va a poder parar. Pensamos septiembre yo creo que una mirada optimista, septiembre, para poder comenzar a movernos un poco con el turismo interno, pero no hay claridad de eso realmente. Hay una percepción de que los viajes son un riesgo, hay mucha discusión a nivel internacional, no desde la industria del turismo, sino que desde otros sectores, que los viajes son algo no necesario, que los viajes generan impacto en el territorio, que los viajes generan impactos medioambientales a lo largo del territorio. Entonces hoy día son muchas cosas que tenemos que, como industria del turismo, tenemos que superar. La sensación que es de inseguridad que da desplazarte fuera de tu lugar más de residencia, de tu lugar más protegido, y por otro lado, todo lo que se generó, toda la opinión pública que hay sobre lo que significa el turismo. Si bien todos queremos viajar, todos queremos generar ir a algún lugar que nos vincule emocionalmente, que es lo que finalmente produce el turismo, también hay una visión a nivel mundial, y algunos países así lo han declarado, que generan impactos medioambientales importantes y que no estaban los turistas y vuelven, la naturaleza se reactiva de otra manera. Entonces, nos enfrentamos a una crisis importante de imagen también del sector. Bueno, y también este es un sector donde se recorre, donde se entretiene, entonces la necesidad de volver a restablecerse con la necesidad de distanciamiento social. Si bien nuestro país con el turismo de intereses especiales tiene esa oportunidad, es un desafío. Y las amenazas claramente que son factores externos a las decisiones de cada destino, de cada estado, pero el entorno económico hoy día va a ser complejo, hay una recesión mundial, si es que es septiembre, son 6-7 meses de sectores económicos totalmente detenidos, como el turismo y la gastronomía, para qué decir, aumento de desempleo, puestos de trabajo en peligro, cierres de negocio, las pymes, yo creo que no solamente en este caso micro y pequeñas, sino que también hay grandes empresas que pueden estar en alguna condición riesgosa. Y también hay una incertidumbre en la confianza de los consumidores, por eso esta crisis claramente la llamamos la crisis de la confianza, porque acá se pone, yo creo que el COVID es una crisis sanitaria, pero es la crisis de la confianza y de la empatía y la solidaridad. Yo creo que son tres conceptos que si no avanzamos, no lo asumimos cada uno, es muy difícil que salgamos adelante. O nos vamos a demorar más. Lo que está pasando en el mundo también, que no se sabe, esta incertidumbre sobre que vuelve a contar ciertos rebrotes en algunos lugares, ausencia de vacuna, quién sabe hasta cuándo.
Bueno, no se sabe tampoco hasta cuándo van a existir las restricciones de frontera, y eso obviamente que amenaza la decisión o la definición de nueva normalidad. Para una pronta recuperación, sé que me demoraba un poco, así que voy a ir rapidito, pero para una pronta recuperación hay que entender que esto es una crisis global y para lo mismo hay que establecer soluciones globales. Soluciones globales a toda escala, como decía, no es solamente la solución de un hotel o de un restaurante, es la solución con una mirada de territorio, de destino, de país, de continente y a nivel mundial. O sea, si queremos que vuelvan los turistas europeos, tenemos que darles protocolos coherentes a los protocolos que ellos sienten seguros y que les dan confianza en sus países. Y eso es algo que tenemos que trabajar y mirar con un objetivo global. Entiendo que la subsecretaría estaría trabajando en esa línea de que los protocolos estuviesen siendo ajustados y coordinados a nivel mundial. Lo decía antes, la urgencia de coordinación público-privada en todos los niveles. Sobre el tema de las soluciones globales, es súper importante el rol que juegan los municipios en cada uno de los territorios para también generar espacios de aunar criterios entre los distintos servicios de un destino, de un territorio. La coordinación entre los destinos, como había hablado antes, aprender del pasado de las distintas emergencias. Yo creo que si bien las otras emergencias, tanto mundiales, no sé, lo que fue el 27 de septiembre, o sea, el 11 de septiembre de Estados Unidos, también tuvo un impacto de cómo generó ciertas desconfianzas en el turismo internacional. Tenemos que aprender de todas ellas, cómo fueron también las distintas emergencias que hemos vivido a nivel país. La oportunidad y la urgencia de asociatividad, y en esto es asociatividad a toda escala. Por eso la Asociación Chilena de Gastronomía, que es donde yo hoy día trabajo, hemos tenido hoy día una mirada no solamente a nuestros socios, estamos generando una sinergia de trabajo importante con las asociaciones locales, las asociaciones regionales, porque es urgente que coordinemos una mirada de la gastronomía a nivel nacional. Más allá si son socios específicos con una cuota, una ficha, el que nos podamos hacer comunidad, podamos compartir información, etc. Cuando el turismo más flexible también es una necesidad, porque ¿a qué me refiero con esto? Si tú compras hoy día algo que está definido que solo puede ser en esa fecha, ese día, yo no sé si hoy día quiero comprar algo así, porque no sé qué va a pasar esa fecha y ese día. Entonces va a existir un periodo en que va a tener que existir mayor flexibilidad. El turismo también, una mirada más, no tanto desde la oferta, de lo que la oferta ofrece, sino también desde lo que la demanda quiere. Va a haber que dar un giro ahí en cómo pensamos el turismo hoy día, mucho más desde la demanda, más que desde lo que nosotros, desde lo que la industria está disponible a ofrecer. El compromiso con protocolos sanitarios, sanidad, reforzar las medidas de apoyo estatales para dar sostenibilidad al sector, ahí es clave. Han existido medidas que pueden ser complejas, no sé, la ley de protección del empleo, que es una forma que las empresas no hayan tenido que despedir a todos los trabajadores, pero también son trabajadores que están ganando el 50% del sueldo. Súper complejo para una familia que de un día para otro, imagínate un garzón que recibía su sueldo base, es 50% del sueldo base, cuando antes recibía 2 o 3 veces más eso con propina. Es muy complejo el impacto que está teniendo en los trabajadores y en las familias finalmente, pero es así y hay que seguir reforzando estas medidas para proteger a los trabajadores del sector. Rápidamente voy a revisar un poco lo que nosotros hemos definido como estrategia desde Chica. Lo que decía antes, nosotros en la primera etapa de entendimiento, hemos tratado de transmitir toda la información de medidas económicas, tributarias, laborales que ha existido, porque todo aquel que tiene información, que tiene opciones de tomar decisiones informado, va a tener mayor posibilidad de sostenibilidad. Por eso nuestro compromiso ha sido transmitir información de asesoría legal, todo lo que ha existido de los créditos COVID, recoger y volver a transmitir información a las autoridades para poder acercar todo esto al sector. Hemos estado trabajando y haciendo gestiones con las autoridades nacionales, locales, con otros gremios, en distintos temas, al delivery. Antes de que se hicieran cierre de autoridad en los restaurantes, nosotros dimos una pelea para el tema del delivery, que quedara como una opción, y muchos nos decían, ¿para qué? Si el delivery son solo las grandes, las cadenas, no es así. Hoy día el delivery lo están haciendo, me llamaron el otro día de Concom, por ejemplo, que estuvimos ahí conversando con hartos empresarios, muchos están haciendo delivery, están haciendo un delivery propio, no tenían esa opción, y hoy día es la única opción.
Nosotros lo veíamos en su minuto como una posibilidad de, a través de delivery, poder ofrecer todo lo que te quedó en el congelador, en que ya tenías abastecido, pero también es una opción de, tienes trabajadores que probablemente estaban en horario, entonces con eso los puedes seguir operando con ellos, porque no los puedes pasar a la ley de protección del empleo. Son distintas, o sea, que estuviera esta opción abierta. La urgencia a la liquidez, lo dijimos antes, y hoy día estamos repitiendo la urgencia de apoyos extras a la liquidez y a los créditos COVID que se dio en su minuto. El toque de queda, nosotros dimos una pelea ahí también para que el delivery pudiera operar en toque de queda, no porque quisieran que operara el delivery toda la noche, sino que porque si cerraba a las 10, para que los trabajadores se fueran antes, era muy complejo. Entonces, que le den la opción de vender el turno de cena, el turno de noche, y después de eso poder retirar. Y hoy día pueden operar los delivery hasta las 12 de la noche como norma general. Hay algunos territorios donde la autoridad militar que está administrando producto de la emergencia ha dicho que no, que pueden operar solo hasta las 10, y en algunos territorios incluso no permite que operen en ninguna de estas actividades según la crisis que existe en cada uno de estos lugares. También hicimos un llamado importante a los proveedores, a la cadena de proveedores que tiene esta industria, no solamente a los que abastecen a los restaurantes, sino que Transbank, las empresas de última milla, y todos los servicios que rodean, porque finalmente todos los que viven de esta cadena, o sea, de que exista un restaurante, si los restaurantes dejan de existir, es la cadena entera la que se ve afectada. La urgente de apoyos extras de liquidez, y acá en esta etapa de entendimiento ha sido muy importante el hacer comunidad, como les decía antes, el poder acercarnos, redes de contacto a todos los niveles, y de esa forma poder mantenerse con mayor comunicación. En la etapa que viene hacia adelante, en la etapa de rediseño, los protocolos han sido importantes. Ya existen los protocolos de alimentación, pero todavía no está hecha la tarea del todo, lo mismo en alojamiento, porque hoy día lo estamos difundiendo, pero existen dos cosas súper importantes. Una, que los protocolos, que la autoridad sanitaria establezca cuál es la minuta de fiscalización que van a existir sobre esos protocolos, porque hoy día están los protocolos de manera más genérica, pero ya específicamente qué va a fiscalizar la Seremi sobre eso, y instrumentos de apoyo para la implementación. Dos cosas importantes, ya sea Cepotec, Corfo o también algún otro tipo de instrumento. Lo que decíamos, estamos buscando hacer acciones de comunicación, de formación para poder inspirar a todos cómo innovar en esto. La digitalización es clave, cómo generar plataformas y el incorporar elementos de digitalización a nuestros negocios, estrategias comerciales nuevas y restablecer confianza. Y en la etapa de reactivación sostenible, ¿cómo viene hacia adelante? Importante, algunos apoyos económicos. En el mundo se ha hablado sobre la rebaja del IVA en algún minuto para este sector, ver si eso es posible en nuestro país. Nosotros ya lo hemos planteado a las autoridades, en conjunto con FEDETUR y de manera independiente también, pero claramente no ha sido todavía una respuesta positiva. La urgencia a tener subsidios al empleo, siempre se ha hablado de subsidios a nuevos trabajadores. Nosotros hablamos que también se les puede dar subsidio para mantener los trabajadores. Pensemos, si voy a pasar de atender un público bastante menor, porque no sabemos cómo va a ser la demanda, ya por lo menos en turismo hay una proyección clara que va a ser menor. Entonces, ¿cómo poder mantener a la mayor cantidad de trabajadores teniendo algún apoyo, algún subsidio? Fortalecer la asociatividad, como decía antes, recuperar la confianza y potenciar el turismo gastronómico. También creo que es una oportunidad para la reactivación sostenible. ¿Cuánto pesa la gastronomía a la hora de decidir ir o no a un destino turístico? ¿Cómo vamos incorporando eso de manera más profunda en nuestro territorio? Y algo que hemos trabajado con la autoridad también es el uso de espacios públicos, autorizar más terrazas y espacios públicos para que la gastronomía pueda operar en el futuro. Los protocolos, no me voy a meter en detalle cada uno, si quieren podemos hablar otro día de los protocolos de alimentación, que los tengo bien procesados. Nosotros participamos junto con la autoridad, hicimos un levantamiento a nivel mundial de cuáles eran los protocolos, y adaptamos eso a Chile, se lo presentamos a la autoridad, y pudimos sacar este protocolo de restaurantes en conjunto. Pero lo más importante, ambos protocolos hablan de una etapa inicial que es una preparación operativa y personal, con planes operativos, con definiciones de roles y tareas de todos los equipos de trabajo, tanto un hotel como un restaurante. Hay que generar condiciones para una experiencia segura, distanciamiento, capacitación, que son elementos clave. Y
nada, ningún protocolo sirve si no hay un compromiso real de la empresa, los trabajadores, los clientes o turistas, y por supuesto esto tiene que ir muy de la mano con reconstruir y reforzar las confianzas. Y algo que yo creo que es una oportunidad para hoy día, para nosotros, es el tema de dar una mirada a los objetivos de desarrollo sostenible. Siempre están ahí en el turismo, pero yo creo que hoy día poder mirar y redefinir los modelos de negocio y de desarrollo de un destino, de una empresa, con una mirada hacia los objetivos de desarrollo sostenible es importante. Algunos de estos objetivos ya son, de hecho en sus líneas son bien específicos hacia el turismo, como el aporte que hace el turismo al fin de la pobreza, al trabajo decente y crecimiento económico, a la producción y consumo responsable y a la vida submarina. Pero creo que todos los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen relación con el aporte que puede hacer el turismo al desarrollo económico local y en general bienestar de las comunidades. Eso, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Javiera, porque realmente la exposición ha superado el marco de lo que yo había hablado contigo. Fuiste más allá, digamos, y profundizaste algunos aspectos que me parece que son sustanciales. Te quiero comentar que hay muchas asociaciones justamente de gastronomía presentes en estos momentos entre nosotros. Hay muchos también restaurantes pequeños que se han asociado, agencias de viaje, muchos hoteles que también están presentes en esta tarde. Y también hay, bueno, obviamente de la Casa de la Universidad del Paraíso, profesores, estudiantes de gastronomía, de turismo, ya de ingeniería comercial, y también hay de otras casas de estudio de la región. Está el DUOC, está la Universidad de Playa Ancha, ENAC, la Andrés Bello. Por lo tanto, tenemos un panorama bastante amplio de cobertura como para poder llegar ahora con algunas preguntas y respuestas. Mira, bueno, tenemos varias preguntas y lo que yo hago particularmente siempre es agrupar 2, 3 preguntas para darte tiempo para poder contestar y luego agrupar otro tipo de preguntas. La primera tiene que ver justamente con lo que ya tú comentabas, una de las conocidas tuyas con Katrina, y ella nos está preguntando a propósito del FOGAPE, que si bien ha sido una medida interesante para las mini pymes, para las pymes, la pregunta es si es que habría que hacer algún esfuerzo mayor para el sector turístico, pensando que hay ciertas especificidades que tú ya nos has planteado y que por lo tanto si es que habrá que hacer algún acuerdo más específico necesario, si tú al respecto tienes una opinión y sobre todo como Achiga, cómo lo han visto a lo mejor últimamente. Luego Peter, que es un profesor de la Escuela de Hotelera, y a propósito de las medidas de Achiga que tú estás señalando que están promoviendo, él nos pregunta si realmente será necesario transmitir confianza a través de un sello, a través de algo que distinga a un restaurante, y que con eso bastará para que entren los consumidores nuevamente, ¿ya? Esa es otra pregunta. Y ya una última dentro de estas 3 primeras, es que Luis, por ejemplo, nos pregunta que si a propósito de la gran variedad hoy día de posibilidades de gastronomía, él pone el caso de los Brass Beer, si es posible que debiera ser una de las primeras medidas del gobierno apoyar a la industria emergente del turismo, a las nuevas formas de promocionar alimentos, promocionar bebidas, que justamente estaban en una cierta expansión en los últimos 3, 4 años, por ejemplo, muchas de las cervecerías artesanales pequeñas que estaban llegando principalmente a restaurantes. ¿Qué te parece a ti ahí en términos del turismo emergente? ¿Cómo podrá apoyarse ahí al turismo? Estas como las 3 primeras. Bien, si el FOGAPE ha sido suficiente, no ha sido suficiente. O sea, el FOGAPE como ley, como definición, es positiva, con intereses bajísimos, 3 meses de venta, pero no conozco a nadie que le hayan dado 3 meses de venta. 1,3, 1,5 es lo que he visto, por un lado. Segundo, por lo menos la industria de la alimentación, de la gastronomía, al parecer los bancos la consideran muy insegura, de alto riesgo, y también la del turismo, y obviamente que con eso se ha dificultado la entrega de los créditos. Ha sido una opción, pero todavía no es suficiente. Y yo creo que ahí tiene varios problemas. Uno,
fue un poco tardía, o sea, no porque la ley ha salido tarde, sino porque hoy día están aprobando más crédito y efectivamente por lo menos lo que dicen las empresas, que hoy día, no sé, el Banco Estado está acelerando los procesos, está dando más créditos para por lo menos el sector de alimentación, pero el problema es que ya tuviste que vivir en marzo, abril, mayo, 3 meses, que tuviste que endeudarte de alguna otra forma para poder pagar las imposiciones de tus trabajadores, porque los puedes tener suspendidos, pero sí tienes que seguir pagando las imposiciones, puedes postergar la FP, pero nada más, el resto lo tienes que pagar si no tienes intereses, tienes que seguir pagando arriendo y algunas otras cosas. Entonces, los FOGAPE, probablemente hubiese sido mejor si al día siguiente se hubieran aprobado inmediatamente todos los créditos, no haber tenido que hacer créditos de enlace con otras comisiones más altas, que yo creo que eso es una cosa muy compleja. Además, hay algunas empresas que ya venían con el tema de los últimos meses, el estallido social de nuestro país, con el toque queda del país, con 10 días de toque queda en el mes de octubre. Hay empresas que no se pudieron recuperar y tuvieron que endeudarse porque nadie se preparó, venían con un estándar así, octubre es uno de los meses, parte del primer mes como de repunte de los restaurantes, empiezan a terminar el invierno, viene esto, entonces obviamente que les pegó muy, muy fuerte. Estaban preparadas para subir mucho, entonces les pegó muy fuerte y algunas tenían algunas deudas. Y la ley de FOGAPE establece que entre 25.000 UF hacia arriba, si tú tienes problemas financieros, en esa época no se te pueden dar los créditos. A las menores de 25.000 UF se le permite, no se le mira los números entre octubre y marzo. Entonces, bueno, ahí hay ciertas complicaciones. ¿Se necesitan más medidas? Sí, se necesitan otros apoyos. Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, hoy día, suspensión de pago de patentes comerciales, de alcoholes, de uso de espacio público, de carteles de promoción, porque yo entiendo que los municipios viven de eso. De hecho, la idea nuestra, y así ha sido nuestro llamado, es que se pueda generar una inyección de recursos a los municipios para poder reemplazar eso, pero hoy día las empresas no pueden estar pidiendo un crédito con aval del Estado para tener que pagar las patentes que hay que pagarle al propio Estado en otra caja. Entonces, mejor que la suspendan y le pasen la plata directamente a los municipios. Eso es una cosa. También cuando hablamos subsidio al empleo, o sea, que se le subsidie, se le pueda generar algún subsidio a aquellas empresas que mantienen a los trabajadores, algún apoyo en ese sentido es importante. Y nada es suficiente. Hablábamos recién con Cercotec, o sea, la cantidad de gente que postuló al Cercotec y Corfo por 4 millones de pesos, empresas grandes que postularon a eso, fue una gran cantidad de empresas, porque la urgencia es para todos. Aquí grandes, chicos, todos están necesitados. Entonces, la necesidad de generar mayor liquidez en la empresa es una urgencia. Nadie nunca estuvo preparado y hace 2 meses tampoco pensaste que esto iba a durar 6 o 7 meses y claramente es complejo. El tema de la confianza, si es necesario tener un sello, mira, lo hemos discutido. Yo espero que de aquí a que logremos acordar el tener un sello, ya estemos en la calle y ya tengamos vacunas y todo sea más rápido de lo que sea generar el sello. Pero no sé si es posible. Lo que sí creo que hay que ser súper claro en que hay que demostrar confianza. Si es que hay un local que se genera, no hay los cuidados necesarios y sale hoy día en la prensa, te sacan un video que están todos cocinando sin mascarilla y todo eso, matan el local, matan el territorio, matan al destino. Entonces, por eso yo hablo de la confianza, que es clave. Educación, confianza y compromiso con los protocolos, tanto de los que están trabajando en el restaurante, de los dueños del restaurante, como de los clientes y de los turistas. Eso va a ser base. Y sabes que a nivel mundial se habla mucho de protocolos homologados a nivel mundial, como decía antes. Le tenemos que dar la garantía a un europeo que viene a comer en un restaurante acá, que tiene las mismas garantías que allá. Si eso se da con un sello, no lo sé. Me da terror que nos metamos en el sello, nos va a ir ahí toda la operativa, pero si hay que darle un sello a los que hicieron esfuerzo y la Ceremi está de acuerdo con eso, lo damos. Industria emergente, obvio, yo no solamente creo que aquí hay que apoyar a la industria emergente, hay que apoyar, hay que ver cómo apoyar esto. Se habla mucho del salvataje, por ejemplo, de LAN. Sí, es una empresa estratégica para nuestro país, podemos discutir cuáles son las formas o no, pero el turismo, 600.000 empleos de manera directa, y yo creo que pueden ser muchos más, y toda la cadena de valor que genera en torno a ellos es importantísima.
pero yo siempre he dicho, no muchos creen que el turismo es un aporte real a la economía. Esto es como de convicción. Yo decía que hay economistas, no sé si hay ingenieros comerciales ahí, pero hay algunos que estudian que el turismo es importante y otros que estudian que el turismo no es importante. Porque todos, muchos en el imaginario, esto lo discutí mucho siendo subsecretaria también, muchos en el imaginario tienen a su cabeza que el turismo es masivo, es lleno de resort, es playa, y Chile tiene una opción enorme en otro tipo de turismo, que bueno, hoy día además nos deja aventajados porque es un turismo de interés especial, un turismo no masivo, un turismo mucho más, que daría mucho mayor posibilidades de cumplir temas de distanciamiento social, etc. Espero haber contestado las 3 preguntas. Bueno, gracias. Tenemos otras 3 preguntas. Valeria nos pregunta a propósito del distanciamiento social, que va a ser seguramente una medida que se va a prolongar por mucho más tiempo que la propia pandemia. Es como ese distanciamiento que se va a traducir justamente en mesas mucho más separadas o menos clientes en un restaurante, si eso se va a traspasar a precio del servicio y a precio inclusive de los productos que puedan estar asociados al tema del turismo. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Luego, Luis nos pregunta qué pasará a propósito de el delivery. ¿Cómo Achiga está viendo el tema del delivery? Porque según lo que nos dice Luis, él ve que de alguna manera hoy día lo que está pasando con los delivery es que hay una prolongación de un restaurante, hay una prolongación de lo gastronómico con los delivery, y pareciera ser que no hay muchos cuidados. Lo hemos visto hace 2 o 3 semanas, muchos ciertos trabajadores de delivery agolpados en una gran empresa de hamburguesa, como a veces hasta pocos cuidados. Entonces, si es ahí el tema del delivery, algo que tú dijiste en tu presentación, que va a ir incrementándose con el tiempo, a propósito de la digitalización también del negocio de la gastronomía, ¿cómo habrá que cuidar que justamente la prolongación del delivery, como prolongación, perdón, del negocio gastronómico, tenga mejores cuidados? ¿Y qué va a pasar ahí? Porque finalmente el producto llega a la casa de un cliente, nos dice Luis. Y Peter, que vuelve a hacer una pregunta a propósito ahora de algo vinculado con tu desarrollo anterior como subsecretaria de Turismo. Dice él que en el último año se está discutiendo una nueva institucionalidad del turismo a propósito de una transformación del Cernatur. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes con respecto a esa nueva institucionalidad que se estaba discutiendo? Esas 3 para continuar. Voy a partir con la última. No tengo tan claro cuál es la nueva institucionalidad que se está discutiendo. Si es que es la ley que había de adecuación entre el Cernatur y la subsecretaría, es más bien viene a ajustar ciertas cosas de una ley que se promulgó en febrero del 2014, que es la que permitió que existiera la subsecretaría. No tengo tan claro si es que hay alguna otra ley, yo creo que no, pero yo creo que se refiere a eso. Creo que aquí lo que hay es complejo, y esta visión, ahí lo hemos discutido con Catrina, cuando uno tiene un ministro de Economía, Fomento y Turismo, un subsecretario de Turismo, un director de Turismo, ciertas complejidades, los roles, las funciones, las subsecretarías tienen ciertos roles, pero los servicios tienen otros roles. Vean la figura de salud. En salud existe una subsecretaria de salud, pero no existe ningún director de Ceremi de salud. No existe un director nacional de Ceremi de salud. Ellos dependen, los directores regionales dependen directamente de la subsecretaria de salud. Yo aposté por ese modelo, creo que es el que más me gusta, y eso efectivamente está en la discusión. O sea, no está así en la discusión. En la discusión está la adecuación de la ley y transformarlo, absorber el Cernatur totalmente. Yo creo que lo mejor, sé que la DIPRES no le gusta tanto, pero lo mejor sería modelo de Ceremi de salud. Eso es. Pero esa ley lleva tanto tiempo, está desde que yo partí siendo subsecretaria, entonces no sé si va a llegar a puerto en algún minuto. Pero bueno, me costó a mí mucho llevarla adelante, no sé si ahora va a ser posible. Pero para cerrar ese tema, para mí el modelo institucional para el turismo que más me gustaría que existiera es el modelo de Cernatures regionales descentralizados que tuvieran una relación directa con la Subsecretaría de Turismo. Eso. En relación al tema del distanciamiento social, ahí, hoy día tenemos una norma general que está asociada a la emergencia, que es no tener más de 50 personas en ningún lugar. Eso es
Si existe cuarentena, ninguna persona, obviamente, y cuando hay en las zonas de no cuarentena, no pueden haber nada que supere las 50 personas. Es una regla general para todo el país. Nosotros trabajamos en estos protocolos. El protocolo, lo único, en algún minuto con salud discutimos este tema del aforo, de si iba a existir o no este aforo de 50 personas en un restaurante. Y nuestra discusión era, el aforo tiene que estar asociado al lugar donde se da. O sea, no es lo mismo tener un aforo de 50 personas en un McDonald's a tener un aforo de 50 personas en un restaurante de 3 salones, 3 pisos, porque además ese aforo incluye los trabajadores, etc. Entonces, más bien nosotros hablamos de distanciamiento social más que aforo máximo, y lo que quedó en el protocolo es un distanciamiento social de 1 metro entre mesa y mesa. Yo creo que eso es un aforo bastante posible. Efectivamente disminuye la capacidad en algunos restaurantes, en algunos lugares, pero es posible, y eso es lo que vamos a tener que hacer para poder operar. Por eso hablábamos nosotros la necesidad de poder volcar los restaurantes a las terrazas y a las calles, o sea, poder salir, que se pueda de alguna otra manera generar algún espacio para volcarse hacia los parques, algo intermedio mientras estamos en esta situación. La confianza que uno va a tener de ir a comer algo rico a una terraza probablemente va a ser más que ir a encerrarte en un restaurante cerrado. Y eso va a pasar porque está, o por lo menos hoy día lo vemos así. Y en el mundo se está aprovechando mucho las terrazas. En el tema del delivery, si es seguro, no. A ver, nosotros anteayer sacamos junto a la Cámara de Comercio de Santiago una directriz de buenas prácticas para el delivery o para la distribución de alimentos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, queremos reasumir este compromiso de las empresas, de los restaurantes y también de las empresas de última milla, de las que hacen el proceso de distribución del delivery. Ahí hay un compromiso que todos tienen que asumir. Efectivamente, pasó lo que pasó fuera de cuando hubo esta promoción el Día de la Hamburguesa. Ahí la Seremi Regional Metropolitana hizo un trabajo con las empresas que venden estas promociones tan económicas que generan esta gran magnitud y demanda. Hizo un trabajo con las empresas que manejan a Rappi, Pedir Ya y Uber. Y también ahora estamos trabajando nosotros con ellos para poder enfrentar de mejor forma y con compromiso este tema. Pero reiterar que los restaurantes saben muy bien que si descuidan el cómo se opera el delivery, finalmente están matando lo único que pueden operar hoy día. Y también nosotros lo hemos hablado con Pedidos Ya y con las otras empresas, la necesidad de que exista un mayor control y mayor gestión, capacitación con lo que ellos llaman sus riders, sus distribuidores, porque creo que ahí efectivamente hay un tema que hay que seguir profundizando y capacitando. Pero también el delivery ha funcionado y ha permitido no solamente la alimentación, sino que para supermercados, farmacias, etcétera, y ha disminuido, supone que en algo, los viajes al interior del territorio. Y en Valparaíso puede ser que no estén algunos restaurantes de los cerros asociados a algunas de estas empresas grandes de delivery, pero cada uno ha ido buscando la forma de hacer su distribución. Y aquí hay un aprendizaje para los restaurantes. ¿Cuántos restaurantes? O sea, muchos restaurantes sabe perfectamente quién se sentó en qué mesa, le conoce las caras, sabe que va una vez a la semana, pero ¿cuántos tenían su número de teléfono, su mail para invitarlo, para decirle que estaba haciendo un delivery propio? Muy poco. Entonces ahí también es una enseñanza de esta crisis, el que no basta con conocer el interés, los gustos de mi cliente, sino que tengo que tener cómo comunicarme con él. Porque las redes sociales son una opción, pero no todo se da a través de las redes sociales, y tengo clientes muy, muy antiguos que llegan al lugar. Eso contesté. Bueno, y ya para ir cerrando un bloque también de preguntas, Alfonso Lavandeira, que de México también nos están escuchando, nos dice él, es una afirmación, pero para ver qué piensas tú. Dice que México, con todo lo que es relevante el turismo, él se da cuenta que hoy día no es una actividad esencial, porque el gobierno de México no está haciendo nada por la actividad turística, sabiendo todo lo que hoy día está ocurriendo en México, de la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos, digamos. Entonces, ahí un poco es una afirmación de él, pero ¿qué opinas tú si realmente el turismo es o no es una actividad esencial? Luego, una pregunta muy focalizada que tiene que ver con lo que presentaste de Achiga,
es dónde se pueden encontrar los protocolos, si están publicados o están solamente en algo más particular de ustedes, promoviéndolo a través de reuniones, digamos. Raúl, que es un profesor de la Escuela de Hotelera y Gastronomía de la Universidad de Valparaíso, un poco vinculado a lo que nos decía Valeria del traspaso de precios al consumidor en términos de la gastronomía o los servicios turísticos, pero él lo plantea más desde el otro punto de vista. Si crees que el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor en términos de las patentes, en términos de los arriendos de los locales, en términos de los impuestos, que también es algo que han ido discutiendo en Achica ustedes en las últimas semanas. Entonces, ¿qué opinas al respecto ahí, con respecto a los incentivos, diríamos, en ese sentido, de parte de las autoridades gubernamentales, para poder mejorar también el servicio de la gastronomía y el turismo asociado a ello? ¿Ya? Y también Jorge Guido, también de México, nos escribe diciendo que cómo en Chile se ve el tema de las certificaciones, a propósito de las competencias internacionales. Él dice que en México hay mucha certificación en los empleados, por ejemplo, que trabajan en un restaurante, que trabajan en un hotel, y cómo se ve en Chile ese tema de certificar a los trabajadores que están asociados al tema gastronómico. Si hay alguna experiencia en ese sentido, porque él lo considera muy importante. Porque dice que puede generar confianza para los clientes, como confianza para los propios trabajadores que están, en este caso, en la parte gastronómica con todos los temas COVID. Eso. Son como 5 preguntas. A ver, primero, sobre México. México efectivamente tiene un aporte del turismo a la economía mucho más grande que nuestro país. Yo creo que genera mucho más desarrollo económico local, o no sé si genera más, también es un país mucho más grande. Bueno, yo creo que todos los países tenemos que asumir un compromiso en relación a este tema. No tengo tan claro. Acaba de haber un terremoto también en México. Creo que hay que, perdón, creo que hay que, o sea, todos los países tenemos que asumir como compromiso y ir viviendo cada una de las etapas de lo que significa la pandemia. Hoy día en nuestro país estamos en una situación más crítica, no tengo el detalle de cómo están viéndolo en México, pero creo que efectivamente el turismo hoy día está detenido no solamente acá, sino que en la mayoría de los países. De hecho, la frontera en la mayoría de los países está totalmente cerrada. Europa tiene cerrada su frontera y no está viniendo, es imposible que venga ningún turista hacia nuestro país, y eso obviamente ni para México tampoco. En relación a los protocolos están publicados en Senatur, en la Subsecretaría, en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía hay una parte que dice protocolos, y ahí están los protocolos. Tanto de restaurantes como de hotelería. En general, como les decía antes, ambos son instrumentos de recomendaciones, de buenas prácticas para poder empezar a prepararse para la apertura, pero hoy día lo que necesitamos dar el siguiente paso, que es cómo eso se traduce en una fiscalización y en una obligación para la Secretaría de Salud. Si bien el Ministerio de Salud trabajó, a nosotros nos dijeron que teníamos que trabajar con el Ministerio de Economía estos protocolos, o sea, los valida. El tema que si tienen que existir mayor incentivos o apoyos para el sector, sí, yo creo que sí. Por eso planteaba lo que hizo Alemania con el IVA, o lo que han hecho otros países con la idea no solamente de apoyar de manera directa a un sector, sino que también incentivar para que, mira, en general, cuando había crisis en el sector turismo, lo que hacíamos era inyectar recursos a los programas sociales, inyectar recursos para que más adultos mayores, cuando ya existan condiciones de seguridad, obviamente, que adultos mayores puedan viajar, que existan más giras de estudio, aparte de ser un apoyo social, psicológico, y más turismo de familia, que son los 3 programas sociales que maneja el Senatur, inyectarle recursos a esos programas aporta y dinamiza los destinos, y además comienza a generar también una confianza en que esos destinos están preparados, dado que el Estado está asumiendo un compromiso de llevar a una gira o a un grupo de adultos mayores a un destino turístico. Pero es súper importante, ni protocolos, ni incentivos, nada, si es que cada empresa, cada persona asume un compromiso. ¿Qué opino sobre el tema de las certificaciones? El tema de certificación de competencias, yo en su minuto lo apoyé mucho, creo que es súper importante el poder valorar las competencias de los trabajadores, el aprendizaje también, ya sea técnico o profesional. Pero aquí falta, y lo he dicho siempre, no solamente ahora,
estoy en el sector más privado, gremial, digamos, hay que hacer un compromiso de la industria en general. Si tú, por ejemplo, en la minería, ni siquiera la persona que trabaja en el casino puede ser una persona que no tenga una certificación en específico. Se le obliga a tener una certificación de algunos ámbitos. En el turismo, muchos, no voy a decir todos, pero muchas empresas contratan técnico, profesional, o una persona que haya adquirido competencias con la vida, sin importar mucho. No le ven la diferencia. Cuando el profesional estudió más años, se capacitó. Está bien. Y ahí yo creo que hay una cosa de tres. Los empresarios entender más lo que significa el rol de cada uno de los escalafones de la profesionalización. La educación ser mucho más clara en lo que está entregando en cada una de las etapas. Y también los trabajadores tener muy clara que las competencias que uno adquiera, tú puedes salir de profesional, pero si no muestras todo tu aprendizaje, tampoco vas a ser un profesional valorado, aunque tengas más estudios, más largos, más años que una persona que haya estudiado una carrera a nivel técnico. Entonces aquí hay una parte de hay que sumar a todas las partes. Yo creo que hoy día se ha ido avanzando en algo súper importante, que es el marco de cualificaciones, que en Chile se está trabajando en este acuerdo empresa, educación y el Estado. Yo creo que en esa línea se está avanzando, pero falta un compromiso de todas las empresas, y yo de verdad creo que hoy día, si uno le pregunta a cualquier empresa que está acá, si contrató a ese profesional porque tenía exactamente esa carrera o porque le mostró o una cosa más vivencial. Eso. Creo que contesté todas las medidas. Eso. Bueno, y ya para cerrar, dos últimas preguntas. Una que es de Bárbara, que nos dice que suele pasar que en Chile es muy caro viajar, es muy caro hacer turismo, la gente prefiere vacacionar siempre afuera, y por lo tanto, ¿qué es lo que habría que establecer como estrategia, si ahora con la pandemia eso puede de alguna manera incrementarse, de a lo mejor la gente no querer viajar por el país porque considera que es más caro? Si ya tú los decías, los costos seguramente va a haber que estarlos estudiando permanentemente, entonces, ¿qué es lo que piensas al respecto? Y ya otra pregunta que es de Javiera, una tocaya tuya, dice que a propósito de lo que expusiste de la Organización Mundial del Turismo, que habla de ciertos elementos para recuperar la actividad turística, si son replicables para Chile, a propósito de estos marcos globales que tú hablabas, y cómo debiera actuar el sector público para recuperar el sector turístico y gastronómico, considerando estos elementos o lineamientos planteados por la Organización Mundial de Turismo. ¿Ya? Y solamente un aviso, no es pregunta, nos dice María Teresa Solís, que es la gerente general del Hotel Gala y presidenta del Hobby Corporación de Turismo, que quiere establecer un contacto con Achiga, si después puedes tú tratar de contactarte con ella. Eso, por interno, nos dice. ¿Ok? Y ya con eso, Javiera, es más que suficiente porque era el tiempo que habíamos comprometido y ha sido además muy clara tu exposición. Y solamente aclarar que Hilde, una de las profesoras de la carrera de Administración Hotelera, fue contestando en el chat esto a propósito de las certificaciones. Dice que antes lo hacía, y tú lo dijiste también al pasar, el Departamento de Salud. En este caso ella habla de la quinta región, y que muchas veces eso fue una competencia que también hubo a través del CENSE, y a veces los trabajadores, los dueños de restaurantes no lo pudieron financiar, y finalmente se fue perdiendo un poco esto de las certificaciones. Es un poco lo que nos fue contando en el chat Hilde. Eso. Bien, espérame, me perdí, era los viajes caros, y la segunda era... Lo de la Organización Mundial del Turismo, si los lineamientos se podrán replicar tal cual a Chile. Ya, el tema de los viajes caros. Acá dos cosas. Tres cosas. El año pasado fueron 23,5 millones de viajes con pernoctación que se dieron en nuestro país. Y 3,5 millones de turistas que salieron de nuestro país. ¿Ya? O sea, no es que todo el mundo viaje fuera. Harta gente viaja dentro del país. ¿Ya? Eso es una cosa importante.
Sobre lo caro, yo creo que lo más caro es los que se publicitan más comúnmente. Yo creo que uno puede recorrer un destino, puede recorrer el país cada vez más con más oportunidades y con más posibilidades a lo largo de todo el territorio. O sea, en Isla Pascua puedo encontrar un alojamiento muy bueno, buen precio, y o acuérdense, no sé qué va a pasar con esto después, pero ahí en su minuto nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para todo el tema de las líneas de bajo costo, que existiera mayor competencia en los viajes del turismo nacional, y yo creo que eso se había llegado a un punto donde había más oportunidades. Si uno planificaba bien, si uno ordenaba bien las cosas, podía ir a un viaje maravilloso a Torres del Paine por un buen precio. Efectivamente, antes era imposible, el costo del pasaje aéreo era siempre el mismo. Hoy día, o sea, no hoy día, el año pasado, era posible. Yo creo que sí, hoy día también hay que pensar, nosotros no podemos, las empresas no pueden cargarle los costos de esta crisis al cliente, así como así, porque si no el cliente tampoco va a sentir la motivación a ese viaje, y de alguna otra forma aquí esto va a venir a reordenar un poco los precios, va a venir a ordenar un poco las tarifas que muchos estaban dando promoción y todo, pero se resisten a bajar su precio de pizarra final. Hoy día esto viene a reordenar todo. El otro día mi hijo me preguntaba qué había que hacer, qué tenía que existir para poder hablar de un cambio de era en la historia. Estaba estudiando historia, entonces yo creo que probablemente algo como esto, a nivel mundial, una crisis así, nos lleva a plantearnos, ahí quizás yo no soy historiadora, soy geógrafa nomás, pero yo creo que esto nos lleva a replantear el turismo de otra manera. Por eso decía el Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque pueden ser nuestro pilar principal hoy día, que muchas veces queda un poco atrasado. En relación a lo OMT nos lleva a una reflexión de distintas cosas, y que yo creo que sí, son súper atingentes para nuestro país. Los protocolos tienen cosas bastante estandarizadas. Nosotros, por ejemplo, somos parte de World Chef o la WACS, y se desarrolló unos protocolos de cocina segura, y nuestro país tiene normas tan exigentes en todos los temas de operación de las cocinas, en relación a otros países de América, que estamos súper bien posicionados en eso. Entonces, yo creo que sí, es posible. Creo que la Organización Mundial del Turismo además está trabajando con una mirada global del mundo entero, y está presentando ciertos principios, y nos está llevando a la reflexión de todo esto, y todo es posible llevarlo a Chile. Insisto, este es el momento para reflexionar al interior de las empresas, pero también para reflexionar con las otras empresas que están en torno a mi destino, y tener una mirada mucho más global. Ahí veo algunos gremios regionales. Creo que es súper importante mantenerse con una mirada general, fortalecer la asociatividad, fortalecer el participar como parte de esta cadena. Yo no estoy en un gremio porque ¿a cuánto va a crecer mi negocio? Muchos me preguntan, yo le dije que para eso hay otros lugares donde te pueden apoyar a crecer el negocio. El gremio lo que hace es compartir experiencia, es desarrollar, representar, tener una mirada común sobre un sector, y finalmente apoyar a empresas, unos más grandes, unos más pequeños, y entre todos poder avanzar en el desarrollo de un sector en específico para aportar al desarrollo económico local de un territorio y de un país. Esas dos cosas. Sí, no, esas dos. Sí, sí. Bueno, y ya para finalizar, quiero dejar a la directora de la Escuela de Ingeniería Comercial que quiere hacer unas palabras de cierre. Tania, por favor. Gracias, Patricio. Bueno, solo darle las gracias a Javiera por su presentación. No pude incorporarme desde un principio, pero sé que está la grabación, así que ahí voy a poder revisar todos los detalles. Creo que es muy interesante el tema que se abordó hoy, y además un trabajo conjunto también con el Centro de Investigación y con la carrera donde Julián está totalmente vinculado al área gastronómica, hotelera, turística. Gracias a todos los que pudieron participar hoy día, a los estudiantes, a los académicos, y esperemos que nos volvamos a encontrar en una próxima instancia con otro tema tan interesante como el de hoy. Gracias, Javiera, por habernos acompañado hoy día.
Muchas gracias a todos. Voy a, no sé si dejo mi mail en el chat para que me pueda comunicar del hotel que quería hablar conmigo. Creo que de verdad para mí hablar de turismo me apasiona, este sector me apasiona, si bien lo de turismo son apreciaciones personales por el amor que le tengo a este sector, más institucionalizadas son las que hemos estado desarrollando con la Asociación Chilena de Gastronomía, pero el espíritu es el mismo. O sea, hoy día lo que necesitamos es hacer comunidad entre todos, actuar de manera conjunta, público, privado, academia, y de esa forma vamos a poder superar esta crisis. Muchas gracias a todos, de verdad, y gracias por la invitación. Bueno, Javiera, yo al contrario, agradecer tu disposición que tuviste desde un primer momento para estar con nosotros hoy día. Creo que lo que nos has dicho, resumiéndolo, hoy día se necesita un apoyo del mundo público hacia esta actividad, pero también esta actividad tiene, como dices tú, una capacidad de resiliencia que tiene que adaptarse a situaciones que ya venían de alguna manera dándose, como justamente el cambio tecnológico con la digitalización, la automatización, y que seguramente ahora se va a acelerar con todo este proceso, porque un buen tiempo la gente quizás va a estar buscando el delivery como una oportunidad para tener una buena y rica comida de un restaurante, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, todo lo que nos has dicho hoy día pone de manifiesto que hay un desafío enorme que tiene la industria del turismo, la industria de la gastronomía, pero que una alianza público y privada es más que necesaria. Y no es en el fondo a propósito de este contexto, sino es todo lo que ya la teoría económica, la teoría del propio actividad turística nos está señalando ya hace un buen tiempo y que ahora con más fuerza se está esto reafirmando. Así que yo agradecer a todos los asistentes también, porque sabemos que no son momentos fáciles como para a veces buscar un espacio y conectarse y escuchar estos temas. Quiero agradecerle a todas las asociaciones justamente de turismo, empresas de turismo, gastronómicas, los hoteles que han estado hoy día con nosotros, los estudiantes de las carreras de hotelería y gastronomía, de ingeniería comercial, los estudiantes de otras casas de estudio, porque también yo siempre lo digo, nos tenemos que de alguna manera colaborar en este proceso de reflexión, de mejorar los conocimientos y sobre todo con alguien con tanta experiencia y con tanta, en el fondo, mirada de este servicio público y lo privado que tienen que garantizar mejores posibilidades para que tengamos viajes muchos más gratos dentro de Chile, para que Chile sea atractivo como país, para que todos estos temas de denominación de origen, por ejemplo, salgan ahora a la luz, ¿cierto? Rescatar nuestras tradiciones, nuestras costumbres en el buen y gran sentido de la palabra. Y también quiero agradecer, porque me parece notable que haya gente de México que nos esté escuchando, hay a lo menos 2 o 3 amigos de México que han hecho preguntas inclusive, y entonces creo que esto es lo que se busca, reflexión, análisis, puntos de vista. Y entonces, Javiera, gracias por todo entonces este apoyo que nos has brindado con tus reflexiones y con tus muy buenas bases en realidad de datos y de, en este caso, evidencia de cómo el turismo ha ido avanzando como actividad. Así que gracias. Bueno, nos estamos viendo en un próximo encuentro nosotros y gracias por estar acá y cuídense porque es lo que toca en todas estas semanas que seguramente vienen para adelante. Hasta luego, que estén muy bien.